Bueno, muy buenas noches. Esta es la cuarta unidad denominada Panorama de Innovación. Cabe decir que esta clase hubo que regrabarla nuevamente porque la clase original, la tutoría original, con estudiantes por temas de conexión se perdió. No se pudo recuperar. Entonces aquí la estamos presentando nuevamente. Bueno, tenemos que el panorama de innovación es un método, es una estrategia metodológica que nos sirve para identificar todos los riesgos que se puedan presentar en la implementación de la propuesta de innovación. Y no solo pues los identifica, también los valora, los prioriza y determina cuáles son esas condiciones en las cuales ese riesgo, ya sea de mayor a intermedio a menor, pueda producir consecuencias no benéficas para la empresa. Y a través de este mismo método se permite el desarrollo de medidas de prevención en aras de que ese riesgo impacte o tenga un efecto mínimo. ¿Por qué debemos hacer un panorama de innovación? Bueno, las organizaciones siempre deben mirar, cuando hay una propuesta de innovación, siempre deben mirar qué riesgos se corren en esa propuesta de innovación. Entonces, esa necesidad de innovar, de justificar a la misma innovación y la propuesta de innovar, conduce a la toma de decisiones. Y bueno, la toma de decisiones tiene un alcance, ¿verdad? Y unas consecuencias que pueden ser benéficas o no pueden ser benéficas. ¿Qué características debe cumplir este proceso? Bueno, siempre debemos tener una idea innovadora y ya pues el concepto de la innovación lo tenemos claro, ¿verdad? Sobre cómo implementar una idea que responda a las necesidades, ¿verdad? Que responda a eso que está pidiendo la sociedad, a eso que está pidiendo la comunidad. Un análisis global de la organización, ¿verdad? Que debe implementarse porque esa idea de innovación pues va a afectar todos los procesos de la organización y permite evaluar cuáles son las consecuencias o efectos que tienen mayor probabilidad, mayor posibilidad de darse al implementar la idea de innovación. Reconocemos o tenemos en esta metodología de la innovación unos 5 pasos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a explicar en qué consiste cada uno. Entonces esos pasos, esas etapas en las cuales tiene que pasar este método, es el reconocimiento, la identificación y localización del riesgo, la evaluación del mismo y la valoración, la definición de actividades prioritarias y la intervención y control. Vamos a ver en qué consiste cada una. El reconocimiento. Tenemos un producto o proceso. Ustedes saben que la innovación, la idea de innovación, la propuesta de innovación se aplica sobre un producto, un proceso, un modelo organizacional o una estrategia. Entonces hay que identificar y describir qué es lo que queremos proponer, cuál es esa idea de innovación, el objeto de la innovación. Y en segunda instancia, cuál es la insatisfacción del usuario, qué es lo que necesitan las personas o ese nicho de personas, ese mercado, qué necesita, qué se debe innovar. Se debe explicar pues por qué la necesidad de innovar. Fíjense que esto es como una justificación, ¿verdad? ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué vale la pena invertir recursos como el tiempo,
el dinero, la creatividad y todo ese compendio de trabajo que lleva una idea de innovación y aplicarla además. Hay otra parte que es la propuesta de valor. ¿Qué está ofreciendo o qué características diferentes, ese plus que está ofreciendo la idea de innovación? Cuando veíamos el video del chico de allá de Putumayo con la idea de la empresa de chocolates, el plus que ofrecía él era ¿cuál? La de ofrecer un producto diferente, chocolates diferentes, chocolates caseros, libre de productos químicos que puedan hacer daño a la salud, un chocolate natural, ¿verdad? Entonces, eso es la idea principal, es la idea que puede vender. Es la idea que puede vender. Entonces, eso es lo que se llama el valor agregado de ese producto. ¿Qué es o qué tiene de diferente? En la identificación y localización del riesgo, bueno, entonces al aplicar la idea de innovación, ¿verdad?, en esta metodología, tenemos que tener en cuenta que al aplicarla hay unos factores externos o intrínsecos y unos factores externos o extrínsecos que van a influenciar de manera positiva o negativa sobre esa idea de innovación. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a identificar? Los riesgos principales. Usted de esos riesgos principales va a identificar el que mayor pueda producir un impacto negativo en su idea de innovación a corto o a mediano plazo. Entonces, toda la empresa, toda la organización requiere de la identificación de esos riesgos. Usted lo va a clasificar: riesgo mayor, riesgo intermedio, riesgos menores, cero riesgos, ¿ya? Eso se hace de manera sistemática. Ahora vamos a mostrar una matriz con la cual ustedes van a elaborar su informe, dado que esta actividad AK2 se trata de aplicar esta metodología a la propuesta que ustedes a bien tengan hicieron en la actividad AK número 1. Entonces, lo que se ha determinado esta vez es que ustedes, como van a hacer el trabajo en grupo, pues determinen cuál es la mejor propuesta. Pues es algo que los dejo en sus manos, que determinen cuál es la mejor propuesta y van a trabajar sobre ella. Entonces, esa mejor propuesta pues debe hacérsele esta aplicación de toda esta metodología que estamos viendo. ¿Cuáles son las fuentes para identificar el riesgo? Hay unas fuentes que son intrínsecas de la misma organización y otras fuentes que son extrínsecas. ¿Dónde los podemos encontrar? En todos los ámbitos de la empresa, tanto internos como externos. Por ejemplo, la presión de la competencia. ¿Qué está innovando la competencia? ¿Qué propuestas nuevas tiene que nosotros no tenemos? ¿Y cómo nosotros vamos a afrontar esa presión del que nos compite? En el caso que mostramos en el video del chico, pues fíjense que tuvo una demanda de la competencia para tratar de acabar con su marca, una marca por la cual él había luchado hace año y medio, invirtió unos ahorros que tenía y que le estaba dando fruto, le estaba dando resultados en todos los sentidos y en todas las dimensiones: en la dimensión familiar, en la dimensión económica, en la dimensión social, en la dimensión administrativa, en la dimensión empresarial. Los empleados. Bueno, los empleados son una, ¿cómo les diré? Dentro de la organización, pues los empleados son una fuente interna, ¿verdad? Los cuales pues nos ayudan a analizar cuáles pueden ser esos riesgos al aplicar una idea de innovación. ¿Cuál es el mayor capital de una organización? Los empleados, ¿verdad? El capital humano, que es el que nos ayuda a sacar a la empresa adelante. Entonces, los empleados pues pueden ser garantizar que la idea de innovación pueda ser un éxito, así como la otra parte pueden ser los que propicien que la idea de innovación no se
pueda cumplir a cabalidad, no sea beneficiosa. Los clientes, un factor o una fuente extrínseca, ¿verdad? Nosotros tenemos, yo les decía en la tutoría en vivo, que el cliente pues nos pone la pauta, ¿no? El cliente siempre tiene una necesidad, siempre tiene unos gustos y a veces esos gustos pueden ser cambiantes. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Entrar en esa dinámica de esos gustos cambiantes. Entonces, se debe analizar pues cuál es la necesidad que está requiriendo ese cliente, cuál es su gusto. Y por eso es que uno debe enfocarse a ciertos nichos, ¿verdad? Para poder tener éxito en su propuesta de innovación. Las nuevas tecnologías. Tenemos que estar a la vanguardia de los tiempos. Yo siempre les he dicho, actualmente pues empresa que no esté en redes sociales, que no esté en internet, no existe. ¿Y de qué manera pues las redes sociales ayudan a conocer a la empresa? ¿De qué manera las redes sociales ayudan a conocer los servicios que ofrece la empresa, los productos que ofrece la empresa? Así pues como el mismo proceso de innovación, ¿verdad? ¿Cómo está innovando esa empresa? ¿Qué productos ha mejorado? ¿A qué necesidad responde? Entonces, esas tecnologías son factores o fuentes extrínsecas que se convierten mediante el proceso, mediante la aplicación de la misma en fuentes intrínsecas también. La buena aplicación de estas tecnologías, de qué manera hace su influencia en el desarrollo de esas ideas de innovación en la empresa. Cambios del entorno, ¿verdad? Bueno, las empresas y las organizaciones dependen de su entorno financiero, de su entorno geográfico, de su entorno organizacional, de la cultura inclusive en donde se encuentra ubicada. Son factores externos, extrínsecos, pues que también hay que tener en cuenta para la determinación de ese riesgo o de esos riesgos. Leyes y regulaciones. Hay que estar al día con la legislación. Hoy que se habla tanto de la aplicación de las reformas, por ejemplo, la reforma a la salud, que tanto polémica, tanta discusión ha tenido. ¿Qué deben hacer las empresas dedicadas al sector salud? Pues ley es ley, ¿verdad? Ya cuando apliquen la ley, que se apruebe en el Congreso, pues debe haber unos cambios que son intrínsecos en cada empresa, ¿verdad? Porque ya pues según la legislación pues el tema financiero se va a manejar diferente, entonces hay que adaptarse a ese tipo de manejo, adaptarse a las disposiciones que pueda tener la ley, que hoy pues según la propuesta está virando hacia la atención primaria. Si algo pues quedó debiendo la ley 100 de 1993 es la atención primaria, el evitar que ese paciente crónico llegue a una UCI y le cueste más al sistema y le cueste más al paciente y a la familia por todas las consecuencias que pueda tener. Entonces esto es un sistema diseñado para enfocarse a la atención primaria, a la prevención de la enfermedad, al control adecuado de la enfermedad. La globalización, hay que tener pendiente pues todos los cambios que hay a nivel del mercado mundial, los cambios en el dólar, la fluctuación del valor del mismo, ¿verdad? Todo eso afecta a las empresas. Las operaciones, ¿verdad? Dentro de la organización pues existe una serie de operaciones que son internas y externas, y pues también hay que mirar cómo influye la aplicación de una idea de innovación y los riesgos que ella pueda tener dentro de este proceso. Los proveedores. Bueno, yo voy a innovar un producto, necesito proveedores que me solventen esa necesidad de innovación, la materia prima que voy a utilizar para innovar ese producto. Entonces los proveedores también tienen que entrar dentro de esa dinámica, porque son los que me van a solventar esa materia prima que me ayuda a aplicar, ¿verdad?,
ese proyecto de innovación. Entonces ahí tenemos unas fuentes para identificar los riesgos. Ahí pues dan unos ejemplos, la localización de los, como fortaleza, la localización de los establecimientos. Vamos a ponerla un poquito más grande. Localización de los establecimientos, ¿verdad? La estructura de costes muy flexible, la cercanía con el cliente, ¿verdad? Como fortaleza. Un análisis DOFA, ¿no? Las debilidades, que esa localización de establecimientos pueda producirme una atomización comercial. Una empresa que tenga varias sedes, por ejemplo, y que cada sede pues sea una rueda suelta, que todo el mundo esté independiente, individual, tomando decisiones en los procesos. Puede ser una debilidad. La estructura de costes muy flexible. Bueno, las organizaciones pues necesitan de financiación, ¿verdad? Necesitan de la financiación para poder proyectarse, poder crecer, ¿verdad? Poder, por ejemplo, ofrecer esa innovación propuesta, ese proyecto de innovación propuesto. Entonces, de pronto una estructura de costes muy flexible, digamos, a una entidad financiera yo no le llame mucho la atención, porque lo que le interesa a la entidad financiera es cómo le va a responder la empresa ante una financiación, ante un crédito otorgado. La cercanía con el cliente. Aquí yo les decía, por ejemplo, en la tutoría en vivo, el tratar personas, ¿verdad?, amerita una capacitación, personas especializadas en ese tratamiento, en esa forma de dirigirse al cliente, en esa forma de tratar al cliente. Eso, cuando el cliente no se siente bien tratado, pues obviamente el cliente se va y no te va a comprar tu producto o tu servicio. Pero un cliente pues con todas las garantías, con buen trato, con justicia, ¿verdad?, te va a fidelizar. Y es un cliente que se convierte en un potenciador de la información. Si hay otra persona que le pregunte, hey, ¿cómo te fue? Necesito esto. ¿Cómo te fue con el que compraste? Le dice, sí, me fue muy bien, me trataron bien, el producto era lo que yo buscaba, yo te lo recomiendo, ¿ya? Entonces, una de las mejores promociones, una de las mejores publicidades es ese cliente que fidelizaste y que te puede recomendar. Las oportunidades. Bueno, las empresas siempre buscan expandirse, ¿no? Llegar a mercados que de pronto no estaban cuando empezaron en su objetivo. Entonces, llegar a mercados en otras regiones geográficas o en otras, digamos, en los mercados virtuales también. Especialización en nichos de mercado. Bueno, esto es importante. Y los entendidos en el tema de mercadeo, la propuesta y la razón que dan es que tú debes especializarte en un nicho. Tú no puedes abarcar tanta población, tantos nichos, ¿verdad? No puedes abarcar un nicho muy amplio, ¿sí? Porque esa pérdida del enfoque pues te hace perder todo este proceso y de pronto no vas a alcanzar el éxito. Tienes que especializarte en un nicho, en un grupo de personas, en un mercado en el que te puede ir bien. Yo decía, por ejemplo, me causó mucha curiosidad ver una aplicación en la cual la persona, los novios que están lejos, o los esposos que están lejos, o los amigos que están lejos, hay un dispositivo en el cual se pueden besar a distancia. O sea, la persona pone los labios allí en ese dispositivo y siente las sensaciones como si estuviera a la persona presente, a la otra persona que está en el otro lado. Entonces, fíjense, es una idea de innovación que puede tener un nicho exitoso. Entonces, es como un proyecto de investigación. Yo siempre se lo he dicho. ¿Qué herramienta usa la innovación? El proyecto de investigación, el método de investigación. Es buscar solución a un problema, a una necesidad. En el ejemplo que les he puesto, ¿cuál es la necesidad de esas personas que están lejos? Pues de verse, de tocarse, de besarse, ¿cierto? Entonces, es un invento, es una innovación que permite pues cierto grupo de personas en cierto nicho pues
que puede conllevarla al éxito. Los consumidores cada vez están más informados. Ahora ve, pues, en mi ejemplo, yo que practico la medicina, pues ahorita el público, las personas buscan más la información, ¿verdad? Lo que tú le digas, el diagnóstico, buscan más la información y pues ya pues hacen cuestionamiento. Por ejemplo, el paciente de hoy en día no es el mismo paciente de hace 10 años. Ya este paciente investiga, ya cuestiona, ya te pregunta. Las amenazas, los cambios regulatorios, las entradas de nuevos competidores y esto que les decía en un principio, los cambios muy dinámicos en los clientes pueden constituirse en amenaza. Entonces, ¿cuáles son las fuentes para identificar el riesgo? Bueno, ahí las tienen determinadas, los sistemas más útiles de identificación. Análisis de procesos, ¿verdad? Identifican el riesgo operativo. La lluvia de ideas, en el cual el grupo de empleados expone cuáles pueden ser la percepción de ellos de los riesgos que pueden haber. Las entrevistas en las que un especialista en riesgo empresarial pues hace un análisis a los diferentes responsables de la empresa para identificar esas preocupaciones, ¿verdad? Y a la vez pues sacar los riesgos de mayor a menor. Los talleres de trabajo, en el cual pues se reúne un grupo de empleados que te dicen cuáles pueden ser los riesgos y su posible impacto en la empresa. Comparación con otras organizaciones, el benchmarking, y pues es una de las técnicas más empleadas para medirse, para compararse con la competencia. Y cuestionarios enfocados a detectar preocupaciones del personal. Fíjense que la mayoría están enfocados hacia el recurso humano. Entonces, ¿cómo se clasifican los riesgos, verdad? Hay que estructurar, hay que pues denominar ese riesgo total de la empresa y hay que buscar por todos los sectores, por todos los procesos de la empresa. ¿En qué sector está esa empresa? El sector salud, el sector agrícola, el sector financiero. La parte financiera, ¿cómo está de recursos? ¿Será que se justifica yo gastar ese recurso en esa idea de innovación? ¿Y qué beneficios me puede traer? ¿Cómo incide ante los competidores y los competidores cómo inciden ante mí? ¿Verdad? ¿Cuál es esa presión de la competencia? Los proveedores, ya lo explicamos, que pues también deben entrar dentro de esa dinámica y ofrecernos, ¿verdad?, la posibilidad de obtener ese recurso, ese material para poder innovar y seguir innovando. Los cambios dinámicos de los clientes, los gustos, ¿verdad?, qué necesidades tienen. El tema operativo, ¿verdad?, cómo se va a hacer, cuál es la metodología ya empresarial para aplicar esa idea de innovación. Y la tecnología, pues ustedes saben pues que tenemos que estar a la vanguardia para poder ser sostenibles en el tiempo. En la evaluación y valoración, aquí fíjense este término, estimar la magnitud de aquellos riesgos que no han podido evitarse. Entonces, tenemos que medir el impacto de ese riesgo, sobre todo del riesgo mayor, ¿verdad? Y qué estrategias podemos implementar para que ese impacto sea el menor posible. Y lo ideal es que sea un impacto igual a cero, ¿ya? Medidas preventivas, estrategias adoptadas para que esos riesgos que representan mayor impacto podamos evitarlos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las etapas del proceso de evaluación. Entonces ahí pues dan unas fases que son la identificación del peligro, la estimación de ese riesgo, ¿verdad?, cuánto daño nos pueda producir al aplicar la innovación, y eso pues como lo vimos anteriormente tiene que ser valorado conjuntamente. Entonces con esa valoración del riesgo obtenido y comparándolo con el riesgo tolerable, o sea hasta qué punto la empresa puede soportar ese riesgo, se emite un juicio de valor sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Eso es el producto de esa evaluación. Si se determina que el riesgo no es tolerable, hay que hacer control de ese riesgo. La documentación del proceso de evaluación no es más que escribir, plasmar
todo este proceso que hemos dicho: la identificación de riesgos, los riesgos existentes, la relación de las afectaciones, el resultado de la evaluación y las medidas preventivas, y los criterios y procedimientos de evaluación y de métodos de medición, análisis y ensayos utilizados si esto procede. Tenemos una matriz, ¿verdad?, en la que yo les dije a ustedes, pues en el trabajo que van a hacer, en la actividad AK2 que van a hacer, pues dije que la pusieron de grupos de 5, ¿verdad?, en donde cada etapa tiene que tener un responsable. Pero no es que ese responsable sea solo el que va a hacer esa etapa. Todos tienen que trabajar en las diferentes etapas, sino que ese responsable, la palabra misma lo dice, va a, digamos, a exponer qué fue lo que se encontró. Y bueno, tienen que determinar cuánto tiempo se lleva, el lugar y los recursos disponibles que tienen. Las actividades son todas esas etapas que ustedes van a cumplir en ese proceso, ¿verdad?, del panorama de innovación. Aquí está otra matriz, pues un poquito más detallada. También pueden aplicarla si lo desean, ¿verdad? Ya pues con objetivos trazados, con indicadores también trazados, y las metas, ¿verdad?, y cuáles son los planes de intervención. Aquí está otra matriz todavía más detallada, que también la pueden aplicar, ya pues un poquito más consistente en la parte de las fuentes, ¿no?, la fuente financiera, los clientes, los procesos. Entonces, esto es lo que debe tener el informe: las líneas estratégicas, los antecedentes, el objetivo general, un presupuesto, que es el presupuesto que ustedes van a usar para esa idea de innovación, cada uno de los objetivos específicos, o sea, las estrategias paso a paso que van a llevar a cabo para ese objetivo general de aplicación de la idea de innovación, las actividades que hay que hacer, el recurso humano, con cuánto dinero cuentas, y el tiempo de consecución, o sea, qué tiempo te vas a demorar aplicando esa idea. En la evaluación y seguimiento, como ya vimos, pues es la identificación de esos riesgos de mayor a menor, y la evaluación de los mismos, y aplicar todas esas estrategias de minimizar esos riesgos desde el mayor hasta el menor. Bueno, esa es la reseña de lo que tienen que hacer en sus informes. Estaré colgando esta actividad, esta AK2 va hasta el domingo. Este domingo estamos a primero, domingo 5, ¿no? Vamos a observar aquí. Domingo 5 de marzo a las 23:59 horas. Entreguen esa actividad, traten de ser responsables con esa actividad y entregarla en ese tiempo, porque se les dio 8 días de domingo a domingo de entregarla. Entonces, organícense, cojanla mejor y apliquen este panorama de innovación. En actividad que no se entregue, no habrá más chance. Ya pues, de la manera pues en que se dio el primer corte, pues hubo que ser un poquito más flexibles para la entrega, pero ya en esta sí no se dará más chance de entregar. Y se montará la evaluación de este corte entre el día lunes y martes para que puedan irlo desarrollando también. Sin más, me despido y nos estamos hablando la próxima semana en la tutoría. Que estén bien.